Entonces, ya tengo la lista. ¿Y qué hicimos la vez pasada? Terminamos con el, si yo me acuerdo Profe, bien, el 1.5. profe, si no le ¿Sí? molesta, si para poder hacer los ejercicios de atrás para adelante, porque los más pesados y los que más nos cuestan son los últimos, si no le molesta. Ok, es decir, empezar por el 1.14. Sí, es buena la idea. Ok, y yo, por supuesto, me voy a morir. Es decir, me hacen empezar con el ejercicio peor posible. Me quieren matar, en serio, es el último práctico que yo doy y lo único que quieren hacer es matarme. Gracias. Pero me voy a recordar de todo esto cuando se tratará de armar el examen y el parcial. Y mi venganza será terrible. Ok, este es el último práctico. Sí, sí, es el último práctico. Es decir, explico el programa para la semana que viene. La semana que viene solo vamos a hacer repasos. Es decir, pueden llegar con los prácticos cuando tienen una duda de teórico o duda de práctico, pueden venir. La semana que viene hay 2 clases de repasos, es decir, no hay teóricos nuevos. Ya terminamos con los teóricos, terminamos con el práctico, terminamos con el programa. Entonces, es una semana de repaso, integral de repaso. Después hay la semana de parcial. El parcial todavía tenemos la fecha tentativa, que es el 7. No estamos seguros, pero hasta ahora calculamos que se va a quedar el 7. Es un lunes, si calculo bien. Y la semana anterior es la semana de parcial, entonces no habrá clase el martes, pero habrá clase el jueves. Pero ya es demasiado temprano para decirlo, porque la semana que viene hay 2 clases, martes y jueves, y hacemos repasos. ¿Ok? Entonces ahora se trata. Ya compartí, ¿no? Se ve lo que yo hago. Ah, me olvidé una cosa más importante. Se ve si. Ok, perfecto. ¿Ya se está grabando? Sí, sí, están grabando. Preguntan si se sabe la modalidad del parcial. La modalidad re Del difícil, parcial, ¿no? si va a No es, haber no es modalidad re difícil. desarrollo, múltiple opción, verdadero o falso. Ajá. De hecho, ya se sabe, pero cómo está el proceso, quizá podría cambiar. Yo prefiero no decir esto. Yo prefiero no decir nada. La modalidad es re difícil. Ok. No, lo vamos a anunciar el jueves que viene. Antes no. Estamos armando ahora el parcial. No puede ser más difícil que física. Dame el parcial de física y yo te armo un parcial más difícil que el de física, te juro. Te puedo jurar. Ni tenés ideas del nivel de dificultad que podríamos poner. La realidad es que los parciales que ponemos son sencillos. Pero la tragedia de los profesores es que siempre armamos parciales difíciles, fáciles, pero que ustedes nunca se dan cuenta que son fáciles. Uh, es el gran drama de la vida. Ok. Acotaciones. Ok, ejercicio 14. Ok, vamos a hacerlo. Acotaciones uniformes. Yo lo descubro, por supuesto. Pero está bien. Yo descubro el ejercicio, es decir, no lo conozco. Pero está bien que ustedes, que yo esté con igualdad con ustedes, es decir, sin conocer el ejercicio antes. Ok, entonces, sea f una función, es decir, probar que existe. Entonces, vamos a hacer esto. Acotaciones uniformes. Yo tengo. Ok, entonces, la letra. Pongo la letra A. Sea f una función de R a R de clase C infinito. Es decir, con derivadas de todos los órdenes. Es decir, que se puede derivar, su derivada se puede derivar, su derivada segunda se puede derivar, etcétera, etcétera. Tiene todas esas derivadas. Probar que si existe m, yo supongo, mayor o igual a 0, tal que f
enésima de x es menor o igual a m, yo supongo para todo x, hay que decir dónde se queda x, yo completo los agujeros de la letra. Entonces, para todo x en R, tenemos que para todos x en R y epsilon positivo, existe un natural que verifica que P a la n, el polinomio de Taylor de orden n de f de 0 menos f de x es menor o igual a epsilon. Ok. Profe, es un n natural, no real. Gracias. Y lo peor es que yo dije n natural, pero escribí n real. Gracias. Ok. ¿Está bien? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a usar, acá yo puedo usar o bien Taylor con resto integral, o bien Taylor con resto de Lagrange. Vamos a usar Taylor con resto de Lagrange. Entonces, la idea es que queremos probar que para todo x, ojo, existe n natural que verifica que el polinomio de Taylor. La idea sencilla, pueden entender primera cosa, antes de empezar a resolver el ejercicio, hay que entender lo que dice el ejercicio. El ejercicio dice que si las derivadas son uniformemente acotadas. Acá, ¿qué dice esto? Esto dice que la derivada enésima está acotada por m, el valor absoluto. Pero el m, como lo pueden ver en las hipótesis, no depende de n. Es decir, decimos que la derivada está uniformemente acotada. Es decir, que no solo para cada n, para cada índice de derivación tenemos una cota, pero que la cota es uniforme, no depende del pequeño n acá. ¿Ok? Entonces tenemos una acotación uniforme. Entonces, tal que, y yo diría, y me faltan cosas, tal que fn de x, yo diría para todos, de hecho, n natural y x en r. Entonces, para todo esto existe n. Entonces, lo que decimos es que cuando tenemos una función uniformemente, con derivadas uniformemente acotadas, entonces, para todo epsilon, que es la precisión que queremos, de Taylor, que es tan cerca como yo quiero de la función S. Ok, entonces voy a usar el desarrollo de Taylor con el resto integral del resto de Lagrange. Ok, solución. Vamos a hacerlo. Yo improviso. Yo sé que f de x es igual a f de 0. Acá yo no sé en qué punto derivar. ¿En qué punto? Porque para hacer el polinomio... pero acá sí es el polinomio en punto 0. Entonces, sí, ya lo sabemos. Entonces, sabemos que es la suma de... Profe, no entendí, o sea, es entre la cota y la función que siempre puede existir un Taylor. Acá la idea es que yo puedo hacer un polinomio de Taylor, ¿no? Porque ¿cuál es el problema? No Acá entendí la explicación de la letra que dio al final. lo que digo es que ahora voy a calcular el polinomio de Taylor, ¿ok? ¿No? Sí. Entonces sabemos que el polinomio de Taylor, la función f, para cada orden n mayor o igual a 1, tenemos que, sabemos que la función f se escribe como el polinomio de Taylor, su polinomio de Taylor, f0 de x, ¿ok? Es decir, tenemos que, quizás yo lo voy a escribir. Primera cosa, yo recuerdo cuál es el polinomio de Taylor de f. Y voy a decir que es una función de x, es decir, es el polinomio al orden n de f en 0, y de x porque es un polinomio que depende de x. ¿Ok? Yo recuerdo lo que es. Esto es f de 0 más f' de 0x más f segunda 0 de x cuadrado sobre 2 más f enésima de 0
por x a la n sobre factorial n. ¿Ok? Esto es el polinomio de Taylor. Y que también yo puedo escribir en la siguiente forma. Es la suma de k igual a 0 a n, a n, acá, de los coeficientes de Taylor son f késima de 0 sobre factorial k por x a la k. ¿Estamos de acuerdo? Esto es otra escritura de la misma cosa del polinomio de Taylor. Ok, y también sabemos que la función Pnf de 0 es igual a más un resto, ¿ok? Pero en este caso, gracias a la fórmula de Lagrange, conocemos el resto. Es decir, con R de n de x, el resto de Lagrange, disculpa, lo pronuncié mal la gente de acá, el resto de Lagrange es esto. Es 1 fésima, es fn más 1 ésima de x, de un punto cx, que depende de x, sobre factorial de n más 1 este, ok, por, y acá x a la n, y no sé si ya me equivoqué, pienso que me equivoqué. No conozco bien mis fórmulas de Taylor, tengo que verificar. Es a la n más 1. A la n más 1, pero ¿es la buena fórmula? ¿Está bien? Sí, yo no la tengo anotada mal tampoco. Creo que Voy sí. a verificar en mis cosas que me permite verificar que no me equivoqué. Sí, es esto, no me equivoqué. Qué raro. Ok, entonces, pueden ver que acá es por Taylor, acá hay que recordar quién es ese a la x, porque conocemos todos, acá es el polinomio de Taylor, y vimos que el polinomio de Taylor es esta suma. Esto es la derivada n más 1 ésima sobre factorial n más 1. Lo que falta es cx, donde tenemos que cx es un punto en el intervalo 0x. ¿Ok? Es decir, algún punto entre 0 y x. Ok, ahora podemos calcular la diferencia. Vamos a calculemos la distancia entre f de x y su polinomio de Taylor. Es decir, calculemos la distancia f de x menos su polinomio de Taylor. Es esta distancia que me interesa. Vimos que esta cosa, por supuesto, es igual a, es el valor absoluto de este cociente. Es decir, esto es menor que f a la n más más 1 ésima de cx, y acá hay que poner un valor absoluto, sobre n más 1, acá no hay que poner valor absoluto porque es una cosa positiva, no hay riesgo, y por el valor absoluto de x a la n más 1. ¿Estamos de acuerdo con esta cosa? ¿No? ¿Sí? Y ahora la cosa interesante es que yo quiero demostrar que esta cosa esté uniformemente acotada. Entonces, ¿qué dice la letra? Tal que existe m, tal que... Ok. Ok.
Menos f de x es menor o igual a epsilon. Ok, yo estoy calculando la resta que me interesa, o sea, el polinomio de Taylor, menos la función. Por supuesto, esto es lo mismo. Es decir, calcular esto menos esto o calcular esto menos esto adentro de un valor absoluto no me cambia nada. Ok, entonces ya sabemos que la función f menos su polinomio de Taylor al orden n vale esto, el valor absoluto. Y ahora hay que menorar, hay que hacer mayoración, es decir, esto es menor que qué. Acá sabemos que esta cosa es menor que m. Entonces esto es menor que m a la n más 1 por x a la n más 1. Ok. Ahora hay algo que me impide hacer algo. Yo pienso que hay un error de letra. Para todo x. Y existe. Ah, para cada x. Ok. Para todo x y epsilon existe n en n que verifica este. Ok, es para x fijado. Ok, esto está bien. Ok, entonces ahora tenemos x fijado. Entonces basta con tomar. La cosa es que esto es claro que cuando la cosa clara es que basta con tomar un epsilon suficientemente bastante grande tal que epsilon esté yo quiero que queremos que m por x a la n más 1 sobre n más 1 factorial sea menor o igual a epsilon, ¿no? Eso que queremos. Ups. Ahora, entonces, eso que queremos, y para obtener esto, hay que tomar, entonces, lo que queremos es esto. Acá, borrador. Antes de hacer las cosas, borrador. Porque yo no puedo improvisar esto. Yo quiero esto. Es decir, que m por x a la n más 1 sobre n más 1 factorial sea menor a epsilon. Ok. Esto es equivalente a decir que tengo esto. Ok. Y es decir que n más 1 factorial. Entonces tengo este. Yo divido por epsilon. Ok, entonces basta con tomar n bastante grande tal que n más 1 factorial sea mayor que m a la x a la n más 1 sobre epsilon. ¿Ok? Es decir, dados epsilon positivo x en R y epsilon positivo, basta con tomar n suficientemente grande, tal que esto. Y esto siempre va a pasar, porque cuando n crece, la factorial crece y la factorial tiende al infinito. Entonces, este número está fijado. Acá yo sé que x está fijado. Epsilon está fijado. Entonces, yo quiero obtener un natural más grande que esto. Y una factorial más grande que esto. Y yo sé que si yo tomo n más grande. Entonces, tomando tal n que existe,
tenemos que la distancia entre la función y el polinomio de Taylor en el punto X. Esto es menor o igual a epsilon. Y ya está. ¿No? En serio, todo esto es... la idea es que la única cosa que sobrevive es el resto porque restamos a la función y el polinomio de Taylor. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? ¿Entienden lo que pasa acá? ¿Pueden ver que no era tanto difícil? Ok, ahora hay que hacer lo siguiente. ¿Qué dice lo que sigue? Entonces demostramos el A. Conseguimos demostrar el A. Ok, ahora... ojo, sea psi una función definida. Ojo, esto es una porquería, como se dicen los estudiantes de cálculo 1. Sea psi una función de R a R definida por psi de X igual a... ok. E exponencial, yo lo escribo así para facilitar las cosas, pero de hecho no, yo lo puedo escribir. Vamos a ver si yo sé. Un poquito complicado escribir estas cosas, porque es una exponencial de una fracción. Lo voy a escribir así. Exponencial de menos 1 sobre 1 menos x cuadrado. ¿Ok? Y esto vale 0. Entonces, si x está entre menos 1 y si no, en otro caso. Es decir, si x está afuera del intervalo menos 1, 1. Ok. Esta función es muy interesante porque es una función que se llama con soporte compacto. ¿Ya vieron esta función en los prácticos anteriores o no? ¿Ya la vieron o no? Esta función. No, ok, entonces quizá habría que decir algunas palabras sobre este tipo de función. Ahora hay que entender lo que pasa cuando x tiende a 0. ¿Ok? Porque acá es una función definida por casos. Pueden ver que acá la función no está definida ni en 1 ni en menos 1 debido acá al problema del gatito. Cuando x, el valor absoluto vale 1, cuando x vale menos o más 1, x cuadrado vale 1, este denominador desaparece, entonces tenemos un problema de gatito. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál es el límite? Entonces, vamos a hacer, entonces, primera cosa, entender esta función. Entender la función pi. Sí. Ok, la primera cosa que hay que ver es que cuando vamos a hacer el límite, ¿cuál es el límite cuando x tiende a más a 1 de menos 1 sobre 1 menos x cuadrado? ¿Qué vale esto? La cosa es que cuando x tiende a 1, Ese esta límite no cosa, existe, profe, ¿no? ¿por qué? ¿Puede ser infinito? Claro, pero no sería por derecha nada más. De hecho, es límite por la derecha, tenés por acá por la izquierda. Tienes razón. Eso. ¿Esto? Gracias por la precisión. Esto me ayuda. Ok. Este límite, ¿qué hace este límite? Es claro que cuando x tiende a 1 por valores inferiores, acá x cuadrado tiende a 1 por valores inferiores.
Entonces, esta cosa tiende a 0 por valores superiores. Entonces, esto tiende a menos infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Pero esto también es el caso. También tenemos esto. Cuando x tiende a menos 1, pero por valores positivos. ¿Están de acuerdo? Esta misma cosa. Porque cuando x tiende a menos 1 por valores positivos, por la derecha, entonces x cuadrado tiende a 1 por la izquierda. Entonces 1 menos x cuadrado tiende a 0 por la derecha. Esto es positivo. Menos 1 sobre 0 positivo tiende a menos infinito también. Entonces, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 1 por valores negativos de la función psi? ¿Es igual a qué? Es la exponencial de menos infinito intuitivamente, ¿no? ¿Y a qué tiende? Cuando esta cosa tiende a menos infinito, ¿a qué tiende la exponencial? Micrófonos, 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 por favor. 0, 0. Tiende a 0. Y es lo mismo, de hecho, es lo mismo cuando x tiende a 1 menos 1 por valores superiores. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de curva tenemos? Tenemos una curva así. Tenemos una función. Esta función es positiva. Pueden ver esta función entre el intervalo 1 menos 1, 1. Es una función siempre positiva porque es una exponencial. Y una exponencial siempre es estrictamente positiva. Entonces es una función estrictamente positiva, pero que tiende a 0 en menos 1 y que tiende a 0 también en 1. Entonces, si yo hago más o menos la gráfica, vamos a hacer una gráfica de esto, pero tengo que hallar. Ok. Muy bien. ¿Y qué me dice? Vamos a hacer la gráfica. La gráfica es la siguiente. Primera cosa, voy a hacer una función que es positiva. Ups. La función que vale en 0. Cuando x vale 0, esta función vale que x vale 0, acá 1 menos 0, esto vale 1, menos 1 sobre 1 es menos 1 exponencial de menos 1 es 1 sobre e. Entonces su máximo, y después es fácil ver que es decreciente por la derecha, es decreciente, es 1 sobre e. Es una función y hasta 1, acá tengo menos 1, es una función par, pueden observar que es una función par, entonces solo tengo que dibujarla por la derecha. Y que está así. Y acá tiende a 0, pero tiende a 0 así. Tiene una inflexión antes. Y acá la misma cosa, tiende a 0. Y entonces pueden entender ahora el resto de la definición. Es decir, que a partir de que sabemos que esta función tiende a 0 acá y que tiende a 0 acá, la podemos completar por la derecha y la puedes completar por la izquierda con 0. Entonces tenemos una función muy rara, que es continua, que es derivable, y vamos a ver que es de clase C infinita. Esta función, de hecho, tiene la propiedad que es nula en casi todo R, salvo entre menos 1 y 1, en que se levanta un poquito y después se acuesta de vuelta. ¿Ok? Pueden ver lo que pasa. Ese es el interés de esta función. Y después hay que ver que, entonces vamos a derivar la función. Y acá es un poquito complicado derivar la función, porque, voy a hacer una... ¿Yo puedo borrar la figura o está bien? ¿Ahora entienden más o menos la función? Ok, voy a borrar la función. Clear all drawings. Ok. Está. Ok. Entonces, esta función es una función que no hace nada. Durante de menos infinito hasta menos 1 no hace nada. Es una función nula. Entre menos 1 y 1 se levanta y nos hace una pequeña cosa así. Y después se acuesta y de vuelta de 1 hasta infinito no hace nada.
Entonces, esta función tiene la propiedad que no solo es derivable y tiene todas sus derivadas entre menos 1 y 1, pero también es derivable en todo R. Y el resto, su derivada siempre vale 0. Entonces, después, hay que demostrar que P, el polinomio de Taylor de n de psi, el menos 1, vale 0 para todo n. Hay que calcular las derivadas de la función f. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, Profe, para ese caso, utilizar lo que dijo usted recién, como en el caso anterior, como la forma de Lagrange, si utilizamos eso, no es lo mismo, o sea, no contaría como una especie de inducción, porque estaríamos haciendo como la derivada n más 1. sí, el problema es que Lagrange no nos va a dar las derivadas. Hay que calcular las derivadas de psi. No podemos ahorrar esta cosa, yo pienso. Mm. Vamos a calcularlas. Esto asusta, pero acá hay un truco. Yo no voy a hacer todas esas cuentas porque, como ya lo saben, soy perezoso. Entonces voy, en lugar de hacer las cuentas, voy a mostrar que las derivadas tienen una forma particular. Entonces, en lugar de calcular las derivadas, todas las derivadas de psi, que es súper pesadísimo, vamos a mostrar que son todas de la forma, voy a mostrar que psi enésima de x es algún polinomio que voy a escribir qn de x por e a la alguna fracción racional o un polinomio, no, yo pienso que no es un polinomio, por e la exponencial, es decir, que de la forma de menos 1 sobre 1 menos x cuadrado. Ok, donde qn de x es alguna fracción racional que depende de n. ¿Saben lo que es una fracción racional o no? Sí, porque calcular las derivadas va a ser pesadísimo, gracias. ¿Saben? Es decir, vamos a mostrar, ¿saben lo que es una fracción racional? ¿O no? Es un cociente de polinomios, tal cual. Es decir, fracción. Es decir, vamos a mostrar que para todo n en n existe una fracción racional qn de x tal que la derivada enésima de psi es de esta forma. ¿Ok? Y la demostración, como por inducción, como siempre. ¿Ok? Caso de base. N igual a 0. ¿Qué piensan de esa fracción racional? ¿Qué es la fracción racional? Y sería 1 sobre 1, ¿no? Sería 1, tal cual. Es decir, basta con tomar Q0 de x igual a 1. Y esto es una fracción racional. ¿Ok? Es 1 sobre 1. Y la idea es que tendrá observación de Julieta. Tendrá algo que ver con que es EA una fracción, por supuesto. Todo esto viene de que por la regla de cadena, cuando voy a derivar, hay una fracción que va a salir de la exponencial y que va a salir afuera y se va a multiplicar por lo que había anteriormente. Entonces, todo lo que voy a acumular son fracciones racionales. Esa es la razón por qué yo digo esto. ¿Ok? Y basta con tomar Q0 de x igual a 1. Pensado Ok. así, profe, es incluso como intuitivo, como que la demostración es trivial. De hecho, sí, la demostración para mí es casi trivial, pero lo vamos a hacer porque no cuesta mucho. Ok, caso inductivo.
supongamos que psi n de x es esto, para algún n. Entonces vamos a derivar. Entonces, yo derivo psi n más 1 de x es igual a qué. Yo derivo esta cosa. Ok, es un derivada de producto. Acá tengo Q'N de x. Y esto no cambia. Ok, más. Ahora voy a hacer Qn de x por la derivada de esta cosa. Pero la derivada de esta cosa es la derivada de menos 1 menos x cuadrado. Lo escribo mal. Pero ¿entienden? Esto es la derivada, ¿ok? De esta función. Por exponencial de esta cosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguien que me calculó esta derivada? Hay que calcular esta derivada. ¿Alguien me la puede calcular? Yo no tengo la fuerza. Ok, borrador. Se la dicto, profe. ¿Cómo? Se la dicto, la derivada. Sí, sí, anda. Menos 2x sobre x a la 4 menos 2x cuadrado más 1. Menos rápido, x a la 4 más. Menos 2x cuadrado más 1. Que quizá yo podría escribir en la forma 1 menos x cuadrado. Eso mismo, ¿no? ¿No es lo mismo? Yo pienso que sí. Sí, sí, sí. Porque solo es para obtener algo más compacto en la escritura. Y acá pueden ver que al final obtengo Qn de x por acá. De hecho, ahora es un menos, porque hay un menos acá. Un menos x por 2x sobre 1 menos x cuadrado cuadrado. Esta cosa por exponencial. Es decir, esto se puede ver en la forma siguiente. Es Q'N de x menos Qn de x por esta cosa. Y ahora ya está. Y ahora esto es el factor global. Es decir, esto se puede escribir en la forma Qn más 1 de x por la exponencial de esto, tomando, hay que definir Qn más 1, y Qn más 1 de x es esta cosa. Y esto es una fracción racional, por supuesto. Porque esto es la derivada de una fracción racional, es otra fracción racional. Y esto es una fracción racional por un polinomio dividido por un polinomio. Es una fracción racional. Ya está. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué se puede observar? Es que ahora podemos observar lo siguiente, que podemos calcular el límite cuando tiende a cero. Se observa, acá, observación, es decir, las derivadas tal que hay que decir en qué intervalo. En el intervalo 0, 0, menos 1, 1, ¿ok? Y todo lo que hice sucedía en el intervalo 0, menos 1, 1. ¿Ok? Ahora se observa lo siguiente. Ahora sabemos que psi,
¿cuál es el límite cuando x tiende a 1 de psi enésima y E1 por valores inferiores de x? ¿Es igual a qué? Es igual al límite de alguna fracción racional por una exponencial. Profe, en el chat están preguntando acerca de Qn de x que no entendieron. ¿Qué pasa? ¿Qué cambia al derivar? ¿Acerca de qué? Creo que es en la prueba de inducción anterior. ¿Qué cambia al derivar en Qn? En Qn, porque yo necesito derivarlo. Yo quiero calcular la derivada, ¿ok? Yo quiero pasar, yo conozco una expresión para psi enésima. Yo quiero calcular psi n más 1 ésima. Entonces tengo que derivarla. Entonces lo que pasa es que derivando la función anterior, esta función, obtengo la derivada de esta cosa por esta cosa, más esta cosa por la derivada de esta cosa, es decir, más esta cosa por la derivada acá, es decir, esta cosa. Y lo que observo es que cada vez esto es una fracción racional por la exponencial más otra fracción racional acá por la exponencial. Yo factorizo todo, obtengo esta gran fracción racional por la exponencial y esto me da la fracción racional siguiente. Es decir, demostré que si la derivada enésima se puede escribir como una fracción racional por la exponencial que me interesa, entonces la derivada siguiente también se puede escribir en la misma forma, pero con otra fracción racional, y la otra fracción racional será esta. Y esto se ve que es una fracción racional, porque acá es una derivada de fracción racional, que es una fracción racional, menos una fracción racional por un polinomio dividido por un polinomio y ya está. No entiendo cuál es el problema. ¿Entienden o no? ¿O están perdidos? Quizá me equivoqué en mis cuentas, quizá es lo que quieren decirme. Están todos perdidos. Sí, la vamos, no, pero la idea es que vamos a mostrar que no se puede acotar. Pero antes, la razón porque, ok, lo que me preguntan es por qué yo hice esto. ¿Por qué hice yo esto? Para calcular el límite que viene, pero no me dejaron el tiempo. Yo me iba a calcular el límite, ¿ok? Ahora, si me dejan el tiempo, esto me permite calcular el límite. Entonces, todo esto sirve, lo voy a escribir así. Todo esto sirve para hacer la siguiente observación. Que el límite de la derivada enésima de x es el límite de una fracción racional por una exponencial de algo que tiende a menos infinito. Pero ya saben que en términos de órdenes, la exponencial siempre gana en función de cualquier fracción racional. Ya lo saben, ¿no? Es algo que ya se sabe. Una exponencial siempre gana en frente de cualquier fracción racional. Entonces, esta cosa, ¿hasta qué tiende? ¿Hasta qué? Tiende hacia cero, ¿no? Pero tiende fuertemente hacia cero, porque es una exponencial. Entonces, pase lo que pase acá, no puede, incluso cuando Q de n de x, que puede tender a infinito, podría, pero porque podríamos tener un cociente que tienda a infinito, es lo que va a pasar en la práctica. Esta cosa en la práctica no sé hasta qué tiende, pero no importa porque esta cosa va a ganar, siempre, porque tenemos una lucha entre una fracción racional y una exponencial, y la exponencial va a ganar. Y esta exponencial nos tiende rápidamente, muy fuertemente a cero, y no puede compensar nada. Entonces sabemos que esto vale cero. ¿Ok? Demostré que la derivada enésima, ¿ok?, tiende a cero para cuando x, y de mismo modo, el límite cuando x tiende a
menos 1 por valores superiores de psi n de x. Esto es igual a 0. Y me equivoqué, no es así que yo quería decir algo. Ok. En conclusión, pero tenemos funciones cuyas derivadas consecutivas tienden a 0. Y tenemos un teorema, que es L'Hopital, por L'Hopital. Esto demuestra que la derivada, que las funciones psi tienen derivada en el punto menos 1 y 1. Esto demuestra. No voy a hacer el detalle, pero vean, esto sigue del L'Hopital. Esto demuestra que la función psi también es derivable en los puntos menos 1 y 1, con derivadas psi de 1, psi enésima, es n veces derivable en los puntos menos 1, con derivada enésima de 1 más o menos 1, porque es la misma, vale 0. Y esa razón por qué hice todo este trabajo. ¿Ok? Pero que querían este ejercicio. Esto lleva 1 hora, no es un problema. Pero saben que los problemas de la vida real duran mucho más que 1 hora. Ok. Y Profe, y la después, parte de la acotación, ahora, lo que hice, ¿cómo acotarlo? Aparte, acotadas. Lo que digo es lo siguiente. Ahora tenemos el polinomio de Taylor en 0. Es decir, además, entonces, en conclusión, voy a ir rápido, en conclusión, porque hay que acabar este ejercicio. Se puede ver que, de hecho, psi es de clase C infinito en R, con psi enésima de x igual a, y ahora yo lo puedo escribir. Ahora voy a usar la fórmula para ganar tiempo. Yo sé que psi enésima de x también se define por clase 2. Acá es alguna fracción racional, ya vimos, de x que nos interesa. Y acá siempre vale 0 afuera. Es decir, que tiene la misma forma la derivada. En particular, tenemos que, ya lo vimos, que las derivadas valen 0. Ahora consideramos, ahora vamos a ver lo que pasa. Consideremos el polinomio de Taylor en que, en 1. ¿Cuál es su polinomio de Taylor? La función psi en 1. ¿Cuál es un polinomio de Taylor? ¿Ok? El polinomio de Taylor, ¿qué es el polinomio de Taylor? En este caso, es fácil, porque como las derivadas son siempre de 0, vale 0. Porque todas las derivadas son nulas en el punto 1. ¿Ok? Entonces, por lo anterior, normalmente, esto demuestra que, entonces, se observa que la diferencia para todo n, tenemos que la diferencia entre psi de 0 y el polinomio de Taylor de psi
en 1, pero tomado en el punto 0. Ok. Esto es constante, porque como el polinomio es igual a pi de 0, es igual a pi de 0, si yo me acuerdo bien, es 1 sobre g. Entonces, el teorema anterior no funciona. El teorema, el resultado del A no se aplica. Porque acá no tiende a 0. Es decir, sea lo que sea, yo puedo tomar acá tengo un ejemplo de función que en el punto 1 no se puede aproximar por su polinomio de Taylor. Esa razón. Es un contraejemplo. Es una función súper complicada, tal que su polinomio de Taylor en el punto 1 siempre es nulo. Pero esta función no se puede aproximar por la función nula, porque no es una función nula. Entonces del A no se aplica. Por lo tanto, las hipótesis del A no se cumplen. Porque, por supuesto, los teoremas de matemática, si tengo la conclusión de un teorema que es falsa, necesariamente las hipótesis del teorema también son falsas. ¿Ok? Y ya está. Acá, por favor, por supuesto, acá hice una pequeña trampa. Es que en el A consideramos el polinomio de Taylor en 0, pero acá lo consideramos en 1. Pero de hecho el resultado de A no depende del punto. Podemos reemplazar el polinomio del punto 0 en el punto 1, no cambia nada. ¿Ok? Y esto termina el ejercicio 14. Ah, querían el 14, lo hicimos, ¿no? ¿Está bien? Ok, pero ojo, yo no pienso que vamos a poner tales cosas horribles para el parcial. Este es realmente un ejercicio fin de práctico para entender las cosas. ¿Qué quieren que veamos antes? ¿Quieren que yo vea el 3, el 13, el 12, el qué? Que nos queda solo una media hora. Ruber dice algo tranquilo para bajar el estrés. Ruber, hay que respirar. Hay que respirar tranquilo. ¿Está mejor? Yo no conozco los ejercicios, entonces no sé cuál es el mejor para ustedes. Uno de los del 4, pero ya hicimos el 4, ¿no? Ya hicimos muchas cosas en el 4. ¿Qué podríamos mirar? No sé. El 7. Julieta propone el 7. FG. Sean FG, RAR dos funciones n veces derivables. Probar que PNF más G. Ok. Ok. Es un resultado de curso también, ¿no? El 7 para mí es algo de teórico. ¿No se ve en el teórico esta cosa? El ejercicio 7. O bien quizás no había las demostraciones. Entonces, algo del 8. 8 o 13. O el 12. Alguien proponía el 12. Ok. El 12. Uf, 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 uf. Ah. Uf. Uf, uf. Ah, sí, yo tengo una idea. Ok, el problema del 12 es que necesita figuras y que no tengo tableta acá. Yo no tengo ni pizarrón ni tableta y para entender el 12, quizá podríamos hacerlo. Ok, vamos a hacerlo. Vamos a hacer el 12, ¿no? Porque el 12 es interesante. Y de hecho el 12 es algo como un repaso de todo. ¿Qué dice Francisco de León o no? Ok, ¿qué quieren? ¿El 12 o el 8? El 12 ahora veo lo que pasa.
Ah, la profe del miércoles hizo el 12, entonces no se necesita. ¿Ok? Sí, es la campanita de Gauss, tal cual. No graba ni sube el material. Sigamos discutiendo a ver si pasa 30 minutos más. Ruber, menos 15 puntos en el parcial. El 12. Hacemos el 12. Ok. Aproximaciones de integrales. Vamos a ver lo que se puede hacer. Pero no sé si es un ejercicio de Taylor. Vamos a ver. Ok. Dar una partición X espaciada. Ok. Entonces, sea F es la, ¿cómo se llama? Nunca me conozco la palabra. Es la campanita de Gauss. Ok. Porque es la cloche en francés. Ok. Quizá lo voy a escribir así. Ok. O exponencial de menos t cuadrado. Y queremos calcular, ok, aproximar el valor de la integral. Integral de 0 a 1 de f de t de t. Ok, primera observación. Entonces, la primera cosa es que la función f es monótona decreciente estrictamente en el intervalo en R positivo, 0 más infinito. Y de hecho, el intervalo que nos interesa es 0, 1. Ok, entonces tenemos la función decreciente. Entonces, ya sabemos una cosa interesante, es que si yo me doy una partición, puedo calcular la diferencia entre la suma superior y la suma inferior. Entonces, ya sabemos, si yo repaso, hay que repasar, entonces A, vamos a hacer la A, dar una partición X tal que, etc. Que la diferencia, de hecho es la diferencia en el valor absoluto. Acá falta el valor absoluto. O la suma superior, queremos. Entre la suma superior de f de la partición t y la integral, que es en 0, entonces, por supuesto, la suma superior es superior a integral de f de t, si a menor a 10 a la menos 6. Ok. Ok, se observa que la diferencia entre la suma inferior y la suma superior, acá es cosas de funciones decrecientes. Cuando demostramos en el teórico hace meses, quizás ya se olvidaron, que cuando tenemos una función decreciente, como esta, la campanita de Gauss tiene esta forma, más o menos, la voy a considerar de 0 a 1, si yo hago una partición, por ejemplo, me voy a dar esta partición, la diferencia entre la suma superior y la suma inferior son estos rectangulitos. Acá es la diferencia entre la suma inferior y la suma superior. Acá es la diferencia entre la suma superior y la suma superior. Y acá es la diferencia. Entonces, entonces se observa que si la partición
tiene n intervalos, tenemos que, como f es decreciente, es muy importante, tenemos que la diferencia entre la suma inferior y la suma inferior de f de p son estos cuadraditos, ¿no? Pueden ver que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior son estos, acá, tres rectángulos. Pero si yo los pongo todos juntos, es lo mismo que el área es nada más que f de 1, f de 0, que es el punto máximo de la función que está acá, y por el área del gran rectángulo, porque acá la suma es decir, si yo sumo estos rectángulos, obtengo f de 0 por el ancho de esta cosa, es decir, por 1 sobre n. ¿No? Acá es algo que yo observo geométricamente. ¿Lo ven geométricamente? Esta cosa. Ok. Sí, no se puede hacer, no se puede calcular, solo se puede aproximar esta integral. Si Marcos tuvo razón, es decir, acá no se puede calcular esta integral, pero la podemos aproximar. ¿Ok? ¿Están de acuerdo con esta desigualdad? Es decir, que la integral, si tengo la partición P, X, que es X espaciada, tiene n intervalos, tenemos que esto. Y esto tiene que ver, pues, f es decreciente. Pues acá se ve gráficamente, es decir, la diferencia entre la suma superior y la suma inferior es el área de estos tres rectángulos. Acá tomé el caso n igual a 3. Y estos tres rectángulos, si yo los pongo por encima y por debajo, obtengo un único, es el mismo área que este único rectángulo acá, que este rectángulo. Si yo pongo todos los tres rectángulos, obtengo un único rectángulo acá, en tres partes. ¿Ok? Pueden ver. Es decir, yo pongo esta parte va acá, esta parte va acá, y esta parte va acá. Y obtengo un rectángulo cuya altura es f de 0 y cuyo ancho es la longitud del intervalo dividido por n, es decir, 1 sobre n. Entonces es esto, exactamente. ¿Ok? Pueden ver que yo hice esto. Profe, ¿Sí? ¿no es f de 0 menos f de 1? Gracias. ¿Por qué yo cuento tantas boludeces? En serio. Entonces, tienes razón. Hay que ignorar esta parte. Esta parte, toda esta parte no existe en mi dibujo. ¿Ok? Entonces es f de 0 menos f de 1. Gracias. Hay gente que sigue. A veces estoy tan en mi explicación que yo me olvido que no veo todas esas cosas perfectamente. Estoy de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo ahora? ¿Está mejor? Y yo voy a borrar la figura horrible. Acá, por supuesto, los rectángulos acá separa acá. Ok, no hay nada abajo. Ok, entonces estoy de acuerdo. Wait. Ok. Ok. Entonces tenemos esto. Ahora ya está. Ya está. En particular, lo que es claro es que la diferencia, entonces tenemos, entonces, en particular, la diferencia entre p y la integral, la voy a escribir, es menor o igual a esta diferencia. Porque la integral, por supuesto, es algo que se queda entre este número y este número. Entonces, la diferencia entre este número y la integral es menor o igual a la diferencia entre este número y este número.
Es decir, es menor o igual a f de 0 menos f de 1 sobre n. Entonces, para queremos que este número sea menor o igual 10 a las menos 6, es decir, queremos que n sea mayor a, acá hay que decir que queremos que esto es menor de 16, es decir, queremos que este sea menor a n por 10 a la 6, menos 6, es decir, queremos que n sea mayor a f de 0 más f de 1 por 10 a la 6. Y ahora hay que calcularlo. F de 0, vale que acá es f de 0 vale exponencial de 0, es decir, 1. Este f de 1 vale e a la menos 1, es decir, 1 sobre e, por 10 a la 6. Ya está. Es decir, después, si p, ok, y ya está, ya tenemos la respuesta. Es decir, tenemos el n, un n que funciona. Hay que tomar un entero natural bastante grande, que sea mayor a esto. Lo podemos calcular, ¿no? ¿Tienen cuentas? Acá, quizás lo voy a calcular acá con mi calculadora. Es decir, yo quiero calcular 1 menos, ok. 1.0 menos 1 sobre e. Y hay que multiplicarlo por 1.000.000. Ok, entonces esto vale más o menos esto. Y acá este vale más o menos, acá yo doy los otros dígitos. Entonces, basta con tomar una partición x espaciada con, y hay que tomar una cantidad de intervalos suficientemente grande, es decir, hay que poner 632.121 intervalos. Y después hay que calcular la suma superior. Por supuesto, con una computadora se hace en menos de un segundo. Y después, es muy interesante porque acá hacemos el estudio matemático que dice que si yo quiero que la diferencia entre la super... Yo, ¿Sí? nah, ¿Qué? yo llego, eso, este valor no tiene, toma. No entiendo. Ok, alguien habla. No sé si es para mí. Otra vez. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿F de 1 no es 1 sobre e al cuadrado? No, es 1 sobre e. Porque f de 1, si yo no me equivoqué, que hay que verificar. Porque ahora tengo dudas. F de 1, borrador, f de 1 es e a la, es la exponencial de menos 1 sobre 1 cuadrado, ¿ok? Es la exponencial de menos 1, es decir, 1 sobre e, ¿no? ¿No es esto? ¿Sí? ¿No? Ok. Ok, entonces, la observación, yo por supuesto tomo mi tiempo para contestar porque me asusta la segunda parte. Alguien me dice, falta todo bien, momento, tiene segunda parte. Ruber, menos 30 puntos. Entonces, pero acá hay que hacer una observación. Entonces, sin hacer muchas cuentas, porque acá pueden ver que hice cuentas minimales, no hice casi nada,
puedo decir que si yo me doy una partición que contiene al menos tanto estos números de intervalos, es decir, más o menos 600.000 intervalos, yo estoy seguro que la suma superior será, la diferencia entre la integral buscada y la suma superior es menor que nada, 10 a la menos 6. Pero con una computadora después, yo puedo calcular la suma superior con 132.121 intervalos. No es nada difícil, la compu me la va a calcular en un décimo de segundo. Y ya está. Tenemos un valor, una aproximación de la integral. Pueden ver que esto sirve, es decir, esta idea de prever antes de hacer las cuentas cuál es la cantidad de intervalos que vamos a necesitar. Ok, ahora la cosa difícil. Dar un n tal que me voy a morir. Dar un n tal que la integral. La integral del polinomio. Ojo. Dar un n tal que la diferencia de la integral entre la integral del polinomio de Taylor. Ok. Ok, acá me falta... no. Ok, entre el polinomio de Taylor de f, ok, tengo que verificar las cosas, de f en 0, de t, menos la integral 0 a 1 de f de t, y acá. Ok, ahora vamos a calcular esto. Entonces, acá es una segunda estrategia para calcular la integral, hacer una aproximación de la integral. La primera estrategia, es decir, sabemos que se puede aproximar una integral por las sumas inferiores y superiores. ¿Ok? Y vimos que con n bastante grande, la suma superior funciona. Ahora, la otra estrategia es calcular, aproximar la integral por su polinomio de Taylor. Pero acá vamos a usar, como siempre, el resto. Ok. Entonces, acá hay que calcular la derivada. Acá el problema es que, como siempre, hay que derivar. Entonces, hay que derivar. ¿Ok? Y como anteriormente, se demuestra que la derivada enésima de f de t es igual a algún polinomio por la exponencial que nos interesa. Profe, una pregunta. Sí, para, yo tengo que terminar mi frase, si no, yo no puedo. Disculpe. Se demuestra que f de n, donde qn de t es un polinomio, para algún polinomio. Sí, anda, pregunta. Sí, allí en la integral de 0 a 1 de f de t, ¿no? ¿Usted no podría hacer lo siguiente? Reemplazar el concepto de f de t por lo que significa en polinomios de Taylor. Y de esa Sí, tal manera... cual. Esto es la integral del resto de Taylor. Es lo que voy a hacer. bien, Es está, decir, todo. ¿no observas que esto es lo mismo que esto es claramente igual a, esto es un sí, solo sí. Esto es la integral del resto de Taylor, ¿no? ¿No estamos de acuerdo? Sí, eso mismo.
Es eso mismo. Entonces, esa razón porque yo quiero calcular el resto del Taylor, ver cuál es su integral. Pero tienes razón, esto justifica lo que estoy haciendo. Tienes razón de decírmelo porque no expliqué por qué yo lo había hecho. Estamos de acuerdo que esto es el resto de Taylor. Yo lo debería escribir, es el resto de Taylor de la función f0 en t. Algo así. Pero lo voy a escribir así, todos entendemos. ¿Ok? Entonces, quiero calcular la integral del resto de Taylor. Pero tengo que calcular antes el resto de Taylor. Y voy a usar la fórmula de Taylor-Lagrange. Y para usar la fórmula de Taylor-Lagrange, quiero conocer las derivadas de f. Y esa es la razón por qué yo tengo que calcular las derivadas de f. Y de mismo modo, se puede mostrar que las derivadas de f tienen una forma particular. Todas las derivadas de f son algún polinomio por exponencial. Y como anteriormente, ¿por qué dije esta vez un polinomio y no una fracción racional? Porque acá adentro hay un polinomio y no una fracción racional. ¿Ok? Y ahora, la idea es que yo quiero, entonces, sí, solo sí, y ahora se observa que el resto Rn de t es igual a que, como siempre, tenemos la fórmula de Taylor-Lagrange, que dice que es fnésima, n más 1ésima, de 0, fnésima de 0, fnésima de 0 en sobre n más 1 factorial por, no es fnésima de 0, es un c sub t por t a la n más 1, ¿no? ¿No es esto? Ok. Y ahora quiero mostrar, calcular un n bastante grande, entonces basta con hallar entonces, si yo tengo esto, hay que, por supuesto, hay que mayorar esta función. Esto es lo más difícil que hay que hacer. Es decir, estimizar, es decir, basta con hallar suficientemente para que esta integral, y ahora la puedo escribir, el resto de Taylor, esta integral de fn más 1ésima de c sub t por t a la n más 1 de t sobre, acá hay que poner un n más 1 factorial. Y lo que yo quiero hacer es hallar un n suficientemente grande para que esta cosa sea pequeña. ¿Y qué va a pasar? Esta cosa no va a crecer mucho, no va a cambiar mucho, va a depender de las derivadas. Acá yo debería calcular las derivadas a mano. El problema es que yo no tengo tiempo para hacerlo. Y este n más 1, por supuesto, va a hacer que esta integral va a ser muy chica. Y la idea es que no hay que usar un n muy grande para obtener esta mayoración. Podríamos hacer el cálculo efectivo. De hecho, acá hay que mayorar f entre 0 y 1. Es decir, ahora sea mn igual al supremo cuando x pertenece a t, pertenece al intervalo 0, 1. El supremo de la derivada nésima. ¿Ok? Yo supongo esto. Entonces, es claro que basta con hallar n suficientemente grande para que
esta integral yo la puedo mayorar porque acá esto se mayora por m a la n, para que m a la m sub n es m sub n más 1, de hecho, porque es la derivada n más 1 décima, sobre la factorial de esta cosa. Acá este yo lo puedo mayorar por 1, porque t está entre 0 y 1, entonces esto es menor que 1. Entonces basta con mayor sea menor a 10 a la menos 6. Y después hay que calcular los m a la n a mano, para los primeros valores de n. Pero es claro que esta cosa va a crecer, pero esta cosa va a crecer mucho más rápido. Entonces, al final, cuando vamos a tener n bastante grande, vamos a obtener algo que funciona. Después, lo que yo debería hacer, es decir, después habría que calcular por estudios de funciones m sub 0. M sub 0, esto es fácil porque es el supremo de la función, es decir, esto, calcular m sub 0, esto normalmente si yo calculo bien es igual a 1, m sub 1, m sub 2, etc. Y hallar un n que funcione. Y ya está. Porque yo sé que si esta cosa es menor a 10 a la 6, como esta cosa es menor a esta cosa, yo deduzco que esta cosa es menor a la 10 a la menos 6. Y al final obtengo la distancia. Pero la conclusión, la observación que yo no puedo hacer porque no hice las cuentas, observación, tengo que concluir ahora, observación, el n que vamos a obtener será mucho más pequeño que 60 y 32.000. Es decir, que la primera estrategia, ¿ok? Yo puedo apostar que estoy seguro que con un n igual a 10 será suficiente. Es decir, que a veces para calcular una integral está mejor reemplazar la función por un polinomio de Taylor que nos dé una buena aproximación de la función. ¿Ok? Y es la estrategia acá, es decir, que si podemos un buen polinomio de Taylor, también se puede usar para calcular una integral. Y ya se entiende más o menos la idea. Claro, pero a cambio tendríamos que buscar un n bastante preciso. Tal cual. Y para buscar el n habría que calcular las derivadas. Los podemos hacer. Ya, por ejemplo, ya sabemos que f de t. Voy a terminar con esta cosa. Vamos a empezar a hacerlo. ¿Ok? Entonces, inicio de las cuentas. Ok, cuentas concretas. Ok, yo sé que f de t vale exponencial de menos t cuadrado. Es una función decreciente, entonces su máximo entre 0 y 1 es f de 0. Entonces, máximo m sub 0 vale 1. ¿Ok? Ahora vamos a calcular la derivada. f' de t. f' de t vale, acá es la derivada de una función compuesta, entonces son menos 2t por exponencial de menos t cuadrado. ¿Ok? Ahora habría que calcular su valor máximo. Es complicado porque acá hay que calcular el máximo. Pero el máximo de esta función se alcanza con la derivada segunda. Entonces, acá voy a calcular derivada segunda. Derivada segunda es derivada de esta cosa. ¿Ok? Derivada de esta cosa es este polinomio. Entonces hay un menos t, yo derivo esto, es menos 2, más menos 2t por menos 2t. Y este todo por la exponencial. Acá hago rápido las derivadas, porque yo observo que todo esto se puede factorizar por esta función. Todo se puede siempre factorizar. Entonces acá
yo derivo, obtengo menos 2t derivada por la exponencial, y después menos 2t por menos 2t que viene de la derivada de este por la exponencial acá. ¿Ok? Y obtengo este término que es 4t cuadrado menos 2 por la exponencial de 1. Ok. ¿Cuándo se anula esta cosa? Se anula cuando t cuadrado vale 1/2, es decir, cuando t vale 1/2, y esto me da el máximo de esta función. Entonces, gracias a la derivada segunda, yo puedo calcular el máximo de la derivada primera. Acá es un estudio de extremos. Es decir, se observa que f segundo se anula en t igual a 1 sobre raíz de 2. Por lo tanto, f' alcanza su máximo en valor absoluto. F' es negativa. El valor absoluto, o su mínimo si prefieren, para t igual a 1 sobre raíz de 2. Entonces, deduzco que la mayoración de la derivada primera es la derivada en 1 sobre raíz de 2. Y esto se puede calcular ahora. Es u menos 2 sobre raíz de 2 por la exponencial de menos 1 sobre raíz de 2 cuadrado, es decir, menos 1/2. ¿Ok? Y ya está. Calculé M1. Y después, con métodos similares, hay que calcular M2, M3, M4, etcétera, etcétera, haciendo estudios de extremos. Y al final vamos a ver que los M no se agrandan mucho, pero como en el denominador hay este n más 1 factorial que va a crecer mucho, muy rápidamente vamos a obtener algo más pequeño que 10 a la menos 6. ¿Ok? Y ahora lo que pueden ver, para concluir esto, porque ahora es tiempo de irse, pueden ver que ahora no estamos haciendo más matemática, lo que estamos haciendo es lo que se llama un trabajo de ingeniero. Es decir, estimar la función, ver, ok, esta función si es grande, pequeña, cómo aproximarte al cálculo. No tenemos fórmulas exactas para calcular, ok, pero queremos calcular una aproximación bastante precisa. Y todo esto es un trabajo de ingeniero. Ok, ya está, ¿entienden? Última pregunta. Ruber dice ok porque está harto, ¿no? Ya se fueron todos. Nadie me contesta. Estamos acá. Ok, perfecto. Última pregunta o no. Ruber siempre tiene miedo que yo le saque puntos y me dice, me encanta el curso. No tengas miedo, no te voy a sacar puntos. Me vas a dar bastantes oportunidades en tu prueba para que yo te saque puntos. Entonces, no necesito sacarte puntos antes. No, no sé, es una trampa. La única cosa verdadera que dije hoy, a veces digo cosas verdaderas. Es decir, no solo paso mi tiempo, no uso todo mi tiempo para decir boludeces. La cosa que no era una boludez es que los parciales son sencillos, pero ustedes no se dan cuenta. ¿Ok? Profe, una Sí. consulta. Nosotros estamos en el práctico 13 y esta semana terminaríamos, ¿verdad? Sí, tal cual. Y la semana que viene lo que vamos a hacer son repasos. ¿Y nos podrá dar una manito pequeña con la tarea? ¿Alguna cosa? Sí, de ¿Algún hecho, sí, sí, pique en sí, sí, se particular? podría. Sí, sí, Ahí por está, supuesto. Sí, buenísimo. por supuesto. por Porque supuesto. entre que preparamos el parcial y la tarea se nos fue los tiempos, mal. No, no Si voy no, a no, resolver la tarea. No, no voy a resolver la no tarea. queremos, Por no, favor, que falta no. que hace. No, Pueden esa ver no. pueden ver que la tarea es muy interesante, que es muy teórica, pero es interesante. Es decir, que la teoría de la integral no solo sirve para medir áreas, pero también puede servir para medir longitudes, que es algo interesante, ¿no? Ok, ahora me voy a
archivo. Ajá. Ya dije que no todavía, no sé si hay desarrollo o no, porque se va a decidir la semana que viene. Ok.